tal? Bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a platicar sobre cómo va a impactar el gran apoyo fiscal que fue aprobado hace unas semanas en Estados Unidos, cómo va a afectar a la economía mundial y en México. Y para hablar de ello hemos invitado a un economista experto en estos temas, Mario Correa. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y a las órdenes de ustedes, Carlos, Federico. De verdad, un placer. Qué gusto, Mario. Déjame empezar con un tema que nos preocupa, perdón, Federico, creo que nos preocupa a todos. A ver, tú eres un economista súper clásico. Y esto de andar emitiendo dinero con toda alegría, uno tras otro, ahora viene un programa de infraestructura que si lo aprueban tiene otro tanto de casi 3 trillones de dólares a la medida estadounidense. ¿En qué momento me empiezo a preocupar por la inflación? Porque yo recuerdo a muchos de ustedes diciendo que el estímulo de Obama iba a generar inflación y pues no lo generó. Mira, de hecho es una pregunta que ahorita muchos están tratando de contestar y hay un gran debate. Por cierto, cuando dices que soy un economista clásico, a lo mejor me imagino, porque pues de la gente que tiene experiencia recordando lo que pasó en los años 80, 90, cuando pues en aquel entonces los que empezábamos a hacer economía, pues pensábamos que ya se habían alcanzado ciertos consensos, por ejemplo, que el gasto público exagerado pues no es bueno, que efectivamente termina produciendo inflación, igual que una política monetaria demasiado expansiva. Parecía que se habían alcanzado estos consensos y ya habíamos logrado pues consolidar este tipo de conocimientos. Y hoy día pues estamos viendo políticas que son completamente inusuales para esos estándares, con una política monetaria inyectando cualquier cantidad de dinero, casi 3 billones de dólares. El gasto público en Estados Unidos va a aumentar fuertemente, 1.9 billones en castellano de dólares en el paquete que está haciendo el señor Biden. Esto es 1.6 veces el PIB de México. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene una gran tarjeta de crédito, es una forma de ponerlo, y se decidieron a usarla y a usarla de forma muy alegre, ¿no? Entiendo que todo el mundo entiende que estamos en una situación pues de emergencia por la pandemia, pero es algo, estos montos, estas magnitudes son completamente inusuales. La deuda pública de Estados Unidos va a llegar a niveles que no se veían desde la guerra. ¿Qué porcentaje del PIB? Es casi un 9% del PIB lo que se van a gastar con este programa de saque. Entonces es como si de repente, nuevamente, tú tienes una tarjeta ilimitada y en lo personal de repente te decides a gastar pues casi de golpe el 10% de tu ingreso. El problema es que en algún momento llega la cuenta y hay que pagarla, ¿no? Y no solo la inflación es una de las preguntas que está tratando de contestar todo el mundo, y te decía que hay un debate interesante, ¿no? Algunos economistas de primer nivel, como pueden ser Larry Summers, el profesor Robert Barro, inclusive Olivier Blanchard, que fuera economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, pues han expresado sus dudas respecto al tamaño, a la magnitud de este programa, que ahora sí pareciera ser demasiado grande. Y por otro lado, tienes economistas como Paul Krugman, que pues piensan que no va a haber ningún problema con la inflación. Pero digamos que si vemos nada más las bases de la economía, vas a meter un montón de dinero y deuda a los hogares, a las personas, que van a tener que gastar, y una de las preguntas es ver si efectivamente lo van a gastar, en una economía que está disminuida, porque hay muchas empresas que se han perdido, mucha capacidad que se ha destruido y que eso puede generar incrementos en los precios. Y además estás viendo ahorita que algunos precios importantes, especialmente de materias primas, algunos metales como el hierro y el cobre, están empezando a aumentar de forma significativa. Entonces, por eso quedan las dudas de si se va o no a generar este impacto en la inflación. ¿Cómo le fue a países que en algún sentido se adelantaron y que gastaron, como Alemania, por ejemplo, que le metió 15 puntos del PIB desde el mero principio? De la pandemia. Desde el mero principio de la pandemia, dijeron va un bloque de apoyo equivalente a tanto. Tuvieron presiones inflacionarias, claro, es otro contexto, es el euro, es muy diferente, pero ¿cómo lees esas experiencias en relación a lo que podría ocurrir en Estados Unidos? Y después la segunda, ¿cómo ves las tasas de interés? Porque mantener las tasas de interés donde están, pues puede ser desquiciante a la larga, ¿no? Sí, porque la tarjeta de crédito con esta tasa de interés está a todo dar. El problema es cuando... Sí, pues sí. Fíjate, en Alemania estaban en una circunstancia muy diferente, porque Alemania durante mucho tiempo fue un país muy disciplinado, bueno, siempre son un país muy disciplinado, pero especialmente en temas del gasto público, habían estado muy pues constreñidos a su presupuesto. Entonces, digamos que tenían mucho espacio. De hecho, fueron criticados durante muchos años
desde la crisis del Sí. 2008, de no usar más ese espacio fiscal que tenían. Entonces, ahorita que llega la pandemia, pues pueden hacer este incremento del gasto muy importante, pueden dar apoyos muy significativos a sus empresas y a sus hogares, y fiscalmente no tienen un problema. Son niveles muy, muy diferentes, ¿no?, al que tiene ahorita Estados Unidos. Y el tema de las tasas, déjame ponértelo desde el punto de vista, hay una frase que me gusta mucho de un periodista, bueno, un escritor muy interesante estadounidense que se llama Upton Sinclair. Y él decía que con el dinero pasa lo mismo que con el papel de baño. Cuando se necesita urgentemente. Y una de las dudas que hay ahorita en los mercados es, el gobierno de Estados Unidos va a tener que salir a financiar pues los billones de dólares que va a gastar. Entonces es como un tigre hambriento por los recursos disponibles, el ahorro disponible que hay en el mundo, que se lo va a estar jalando el gobierno de Estados Unidos. Eso implica menos ahorro disponible para todos los demás participantes de Claro. los mercados. Y parece muy difícil que ante esa hambre que van a tener por recursos, pues no hagan una presión más continua sobre las tasas. La Fed ha estado inyectando liquidez para contener esas tasas de interés. Pero justo el tema de la inflación es importante porque si se aparece el tema de la inflación, el panorama para los mercados cambia radicalmente y podemos tener momentos de fuerte volatilidad, si no es que de inestabilidad en Esto los podrá mercados. pasar, pero estarás de acuerdo, Mario, que los miedos que se tuvieron en 2008-2009, que llevó a un programa de apoyo pues, más limitado del que hubiera acomodado la economía, ahora nos están llevando a un programa que a lo mejor es excesivo frente a lo que necesita el país o Estados Unidos. Es decir, pareciera que hay un péndulo ahí, que por ser tan conservadores en un momento y darnos cuenta que generó problemas políticos muy serios, ahora hay esta corriente de pensamiento dominante, porque esto pasó como rapidito por el Congreso, ni los republicanos que no votan criticándolo, porque el otro tema que es bien interesante es, le va a llegar mucho dinero a la bolsa de los ciudadanos de Estados Unidos, que hoy tienen más ahorros que en décadas, porque buena parte de este dinero que ya les han dado lo han ahorrado. Entonces, ahí es donde no sabemos muy bien cómo va a reaccionar el consumidor. Tú lo decías un poco de pasada. No sabemos si lo van a gastar, no sabemos cuándo lo van a gastar, no sabemos cómo lo van a gastar, pero de que hay un chorro de dinero en Estados Unidos dispuesto a salir a buscar bienes y servicios, creo que no hay ninguna duda. Ahora, vamos a México porque se nos está yendo el tiempo. Yo Ok. noto, Mario, una especie como de optimismo en alguna parte fundamentado en el sentido de que la reactivación económica en Estados Unidos va a jalar al sector exportador y que nuestras exportaciones van a ser también la locomotora de la economía mexicana y digo, en parte me parece que es correcto, pero después veo unas cifras como la caída de la inversión fija bruta o la caída de la inversión pública y la privada y dice uno, pues yo no estoy muy cierto de que en el 2022 vaya a haber crecimiento, a lo mejor ahorita hay un rebote, pero si no incrementas, si no das, si no generas un buen ambiente, ha habido muchas encuestas del ambiente De económico del negocios. país, de negocios, y está fatal. Sí. Entonces, aunque venga este jalón, pues no, yo no soy muy optimista de que eso vaya a ser suficiente. ¿Tú cómo la ves? Pues mira, yo tengo serias dudas. Para empezar, el punto clave para que la reactivación, diría, en el mundo, especialmente en Estados Unidos, sea sostenible y entonces ese impulso nos dure aquí en México, es el gasto del consumidor. Hay un tema, una figura que tenemos los economistas que se llama la equivalencia ricardiana, que David Ricardo se dio cuenta en aquel momento que cuando el gobierno le da pues $1 de estímulo, $1 a los ciudadanos saben que en el futuro ese dólar lo van a tener que pagar de impuestos, entonces no necesariamente lo gastan. Esa es una de las dudas que hay respecto al gasto del consumidor, pero hay otra que creo que es más importante y es que no se nos debe olvidar que el consumidor es cierto que tiene a lo mejor una situación de ahorro, pero también es cierto que la pandemia del año pasado hizo que muchos hogares tuvieran que recurrir al ahorro que habían hecho o endeudarse. Todavía faltan por recuperarse en Estados Unidos 9.5 millones de empleos. Entonces la gente tiene esa perspectiva del estímulo, pero tiene también una gran incertidumbre respecto a si va a mantener su trabajo los que lo tienen, si lo van a conseguir los que no lo tienen y cuánto tiempo se van a tardar en conseguirlo, cuánto tiempo les va a llevar reponer ese ahorro, pagar sus deudas y cómo van a estar los impuestos en el futuro, porque el gobierno de Estados Claro. Unidos va a tener que cobrar. Eso es para nuestras exportaciones. Ahora,
Lo que nos está ayudando ahí es la parte industrial, donde también hay algunas dudas. Por ejemplo, ahorita la industria automotriz, que ha sido la estelar en estos años, pues tiene una faltante de chips que están parando la producción y que también puede generar parte de ese proceso de inflación. Y como comentas bien, Federico, yo estoy muy pues preocupado por el entorno en México, porque las principales fuerzas, los principales motores del mercado interno es el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. Ambos están en una posición muy baja. El consumo el año pasado cayó más de 10%, la inversión más de 18%. El entorno de negocios no ayuda. La política pública que se está siguiendo genera más incertidumbre, más inquietud, no abona al entorno de negocios y a la inversión. Perdimos un montón de empleos aquí en México, los que se creen, y también de empresas. Acaban de salir los datos del INEGI, cerca de 400,000 empresas desaparecieron. Para crear esas empresas y los empleos se requiere inversión, pero no hay esa inversión con un entorno de incertidumbre, de inquietud, de falta de certeza jurídica que se promueve por estas políticas públicas que estamos viendo. Entonces, Mario, ¿cuánto calculas el crecimiento de la economía para este año y el siguiente? pues cerca del 3,5%, si bien nos va. Es cierto que el cuarto trimestre del año pasado fue mucho mejor, pero este primer trimestre empieza mal. O sea, ya vimos los datos de la industria automotriz que hablan de la debilidad que hay en el mercado interno, siguen muy mal. Los impactos que vimos por el clima en Estados Unidos que están afectando a la industria, los apagones que tuvimos aquí, la falta de gas, todo eso va a pegar en este primer trimestre del año. Y más adelante, si Estados Unidos se recupera, desde luego eso nos va a ayudar, pero con exportaciones nada más no vamos a crecer. Hace falta restablecer ese entorno de certidumbre para la inversión y para el gasto. Y hay otro tema que mencionábamos en la entrada y ya se nos va a acabar el tiempo, así que lo más rápido posible. Finanzas públicas, digamos. La chequera gringa pues, se paga imprimiendo billetes, quién sabe cuándo les alcance el problema inflacionario. En México nuestro margen es mucho más estrecho. Y se la pasaron diciéndonos que porque era estrecho no había que apoyar a esas empresas problemadas por la pandemia, que ahora muchas de esas murieron, como ya nos dijiste. Hace unos días el presidente anunció que iban a subir las pensiones. Está muy bien por los adultos mayores, pero ¿cómo vamos a pagar eso? Mira, nada más este año el impacto de ese cambio en las pensiones son casi 30,000 millones de pesos. En carreteras estamos gastando 5,000. Entonces te vas a gastar 6 veces más de lo que te estás gastando en carreteras. El año que viene, el monto en pensiones va a ser de 220,000 millones de pesos. El gasto en salud es de 145,000 millones de pesos en este país. Entonces vamos a gastar más en eso que en salud. Entonces el problema de las finanzas públicas es que teníamos una serie de colchones que ya se acabaron, teníamos una serie de condiciones que ya no tenemos más ahí y se sigue gastando de forma, diría, poco racional o poco justificada. No sabemos de dónde va a salir ese dinero. El director de Pemex diciendo que el gobierno va a absorber los pagos de principal de la deuda que tiene Pemex y le va sumando y le va sumando. Hay un problema en las finanzas públicas que, sobre todo ahorita, hemos tenido mercados muy fáciles, mercados internacionales. Si eso cambia, y yo creo que ya está empezando a cambiar, el Banco de Brasil tomó una decisión sorpresiva en su tasa, ellos van a subir sus tasas, el Banco de Turquía tomó, el presidente de Turquía comentó algo, corrió al jefe del Banco Central, el panorama para los mercados emergentes si cambia, nuestras tasas van a subir y la posición de las finanzas públicas se va a ver más endeble. Ay, Mario, tengo que cortar, pero es que este tema da para un programa en sí mismo. Prométenos que regresas a la próxima. No, yo encantado, cuando guste. Es una bomba lo que se anunció como algo muy benéfico para la población, pero mil gracias por haber estado en Primer Círculo, como siempre, excelente. Un placer, cuando gusten, a la orden. Mario, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante, misma hora, aquí en Primer Círculo.